Buenas noches, hermanos. De nuevo, bienvenidos a nuestra lección del anticristo y los anticristos. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. ¿Por qué está este tema en la soteriología? Recuerden que hoy no solamente la última lección de este tema, la soteriología, sino que estos personajes afectan mucho la salvación, enseñan la salvación por obras y tienen una manera muy diferente de poder guiar y llevar el cristianismo. Entonces, por eso este tema está aquí en la cristología, perdón, en la soteriología, hablar de ese tema, porque está enfocado con la salvación. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios de gran misericordia, queremos dar gracias infinitas por bendecirnos, por fortalecer nuestras vidas. Queremos reconocer nuestro pecado. Tú sabes en qué te hemos ofendido de muchas maneras, de muchas acciones, de muchas formas, pero gracias mil por darnos el verdadero perdón en Cristo Jesús. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, que fortalezca nuestra fe y nos dé el crecimiento espiritual que necesitamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, Sofía. Y llegó Sandra. Buenas noches, profesor. Bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo va todo? Sandra, buenas noches. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Bendiciones para Muy, todos. Aquí listos muy ya para empezar. muy bien. Entonces, este tema es muy importante, de nuevo, para los que van llegando, porque tenemos este tema del anticristo y los anticristos en la soteriología. Recuerden que hablamos de la adquisición de la salvación y ellos enseñan un mensaje diferente a la Biblia. Ellos enseñan la salvación por obras y cuando dan esos mensajes, pues es un mensaje que va en contra de Cristo. Es muy interesante que la Biblia usa estos dos términos, tanto anticristos como anticristo. Vamos a checar unos textos bíblicos para que podamos hablar acerca de ellos. Vamos a Mateo capítulo 12, el versículo 30 que nos dice. Quien lo ¿Puedo, tenga lo pastor? puede. Sí, dale. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que es conmigo, no recoge, desparrama. Muy bien, entonces nos centramos en la primera parte de este versículo 30, ¿cierto? El que no es conmigo, contra mí es. Jesús es muy claro con esto. Es muy claro que no podemos andar con medias tintas. En Apocalipsis dice que no podemos ser ni tibios, ¿cierto? Nosotros necesitamos ser calientes, porque si somos tibios, nos va a vomitar de su boca, dice en Apocalipsis. Y hoy en día, pues lamentablemente muchos juegan con con el mensaje de Dios, con el mensaje de la palabra. Tienen la Biblia abierta, pero lo que están predicando es un mensaje que va en contra de Jesús. Ahora, estos que dan estos mensajes en contra de Jesús, ¿cómo los identifica la Biblia? Vamos a buscar primera de Juan capítulo 2 versículos 18 y 19. ¿Qué nos dice? ¿Quiere que otra vez, pastor? Sí, sí, dale. Dice el anticristo. Hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos.
Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Entonces, Mateo nos enseña que el que no está con Cristo, y ya sabemos que el que no está con Cristo es porque tiene un mensaje diferente al de Cristo, es enemigo de Jesús. Y Juan nos dice quiénes son esos enemigos de Jesús. Aquí en este versículo bíblico habla, en el versículo 18, del anticristo y también habla de los anticristos. Es muy interesante cómo el apóstol Juan hace relación al último tiempo, a los últimos días, antes del fin del mundo. Pero también encontramos otra cosa. Hablando de los anticristos, ¿qué nos dice? Mire que eran creyentes que salieron de ellos. Y podemos ver, por ejemplo, en el tiempo de los Gálatas, acuérdense de los fariseos. Recuerden cómo ellos llevaban un mensaje diferente al de Jesús y se llaman o los conocemos como los judaizantes. Esos judaizantes que enseñaban acerca de, bueno, pues realmente hay que creer en Cristo como el Salvador, pero hay que circuncidarnos para ser salvos. También otros de los históricos que podemos encontrar están los gnósticos y ellos negaban la humanidad de Cristo. Y cuando Juan escribió su evangelio, había un personaje llamado Cerinto. Cerinto negaba la divinidad de Jesús. Entonces, esos anticristos, pues podemos notar de que empezaron una relación con Dios o tenían una relación con Dios, pero se desviaron. Hoy en día, pues hay muchos anticristos, muchos predicadores, muchos creyentes. Y digo creyentes porque no quiero meterme en el papel de Dios, pero son personas que dicen ser creyentes, pero predican un mensaje muy diferente. Y estamos hablando sobre todo de la salvación por obras, porque recuerden que todo este tema de la soteriología hace referencia a la salvación. Ahí mismo en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 23 y 24 que nos dice, ¿Puedo, pastor? dale, Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. excelente. Entonces, ¿cuál es el problema que nos presenta Juan? Los que niegan al Hijo. Entonces, ¿qué niegan del Hijo? De que el Hijo es Dios. Eso es lo que niegan. Y hoy en día no solamente sucede con sectas, sino que hay cristianos que tienen muchos problemas con esta doctrina. Un ejemplo de eso será Cerinto, que si ustedes pueden estudiar más de él, se van a dar de cuenta cómo empezó a razonar y por eso perdió el norte en cuanto a quién es Jesucristo. Y mire que eso está conectado con la salvación. Por eso es muy importante que nosotros cuando estamos hablando del compañerismo, si ustedes notan las cartas de Juan están muy relacionadas con el compañerismo, hay que estar con los oídos abiertos en cuanto a esto. Y la segunda carta de Juan, el versículo 7 que nos dice,
¿Puedo, pastor? Dale. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muy bien, entonces, ¿qué niega? Que Jesucristo no vino en carne, es decir, que no fue 100% hombre. Y ya sabemos quiénes son los anticristos. Ahora, cuando hablamos del anticristo, y notemos que es un término en singular, es una encarnación personal y particular del poder del maligno. Vamos a checar un poco más en Tesalonicenses, porque Pablo lo llama el hombre del pecado, o también le da ese nombre del hijo de perdición. Y realmente podemos ver que no solamente está en contra de Cristo, sino que está queriendo ocupar el lugar de Cristo. Pues esa es la diferencia de los anticristos al anticristo. Entonces, los anticristos salieron de la iglesia cristiana a predicar falsa doctrina. El anticristo quiere ocupar el lugar de Cristo, ocupar el lugar de Dios, quiere sustituirlo. En Apocalipsis, en capítulo 13 y 14, si no me falla mi mente, habla mucho de esto, de esa visión de Juan, pues habla de los gobiernos que están en contra de Cristo y luego habla de ese cordero falso que está en contra del verdadero cordero. Y es muy interesante que puedan checar esos capítulos de Apocalipsis que nos hablan más acerca de esto. La declaración de Wells en cuanto a los anticristos y el anticristo es la siguiente. La escritura habla de muchas fuerzas y poderes que son hostiles a Cristo y a su iglesia y usa el término anticristos para referirse a algunos de ellos. Ustedes van a tener todas estas presentaciones, también van a tener el documento, como siempre se los comparto, y van a encontrar estos pasajes bíblicos y van a poder checarlos, van a poder compararlos y también van a poder ver que estos pasajes y otros pasajes similares revelan a la iglesia que las fuerzas anticristianas aparecerán de varias y recurrentes formas hasta el fin del tiempo. Y el segundo, hablando del anticristo, pero la escritura habla también de la encarnación personal particular del poder anticristiano en la que se encuentra en su clima la iniquidad de la falsa enseñanza, hablando del hombre de pecado. Y cuando hablamos del anticristo, siempre identificamos, y lo vamos a ver un poco más adelante, el papado como el anticristo. Entonces, tenemos los anticristos, que ya sabemos que son personas que han salido de las denominaciones o salieron de la iglesia invisible, de la iglesia de los verdaderos creyentes por la falsa doctrina, porque creen y afirman otras cosas. Pero el anticristo que quiere sustituir a Cristo, pues lo definimos como el papado. No hablamos del papa porque el papa se puede arrepentir antes de morir o puede pasar algo con él en su último minuto, ¿cierto? Y se cumple lo que dice la palabra. Pero el papado, como tal, toda esa figura que es el papado, eso es lo que señalamos como el anticristo. Muchos a veces se confunden con esto y por eso cuando estamos hablando de las marcas del anticristo, pues nosotros necesitamos eh, estar bien entonados en cuanto a lo que la Biblia nos dice, porque si nosotros nos dejamos engañar o caemos en engaños, pues el punto no es porque no sepamos, sí sabemos, sino que caemos en los engaños porque a veces somos muy confiados, porque a veces vemos que es vestido de oveja, es una persona tranquila, que habla despacio, que camina despacio, que por encima se ve que tiene mucho amor, pero cuando habla, lo que habla es mensaje de, de condenación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver esto.
Y una de las cosas que nosotros necesitamos identificar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque eso es una doctrina que también está en el Antiguo Testamento, y es más, podemos estudiar el libro de Daniel y en el libro de Daniel vamos a encontrar referencia a esto, a un personaje que se llama Antíoco. Él fue uno de los que profanó el templo. El Antiguo Testamento permitió identificar a Jesús como el Cristo, pero ¿cómo identificó a Jesús como el Cristo? Su mensaje, sus obras, las profecías. Cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, ese salmo tan conocido, el Salmo 22, pues encontramos allí palabras que Jesús dijo en la cruz, lo que sufrió Jesús en la cruz. También cuando estudiamos Isaías 53 nos damos cuenta que cómo hablaba del Mesías sufriente. Pero también Isaías, en Isaías 7:14, habla de Manuel, de que la Virgen va a concebir un hijo. Y también esa predicación que Isaías también profetizó y el mismo Jesús lo hizo. Pero cuando estamos estudiando a Pablo, con Tesalonicenses especialmente, y al profeta Daniel, vamos a identificar al anticristo por su carácter de usurpador y su autoexaltación divina. Por eso vamos a ver unas pruebas que nos muestran esto en cuanto a cómo nosotros identificar más estas marcas del anticristo. Lo primero, cuando Juan escribe el término anticristo, usa el griego katjejogen, y este término pues tiene una idea de que sobrepasa a todos los demás. El significado de anti no solo significa en contra de, sino que también significa en lugar de. No solo se opone a Cristo, sino que usurpa su lugar. Y la esencia de ese término es un ser que se exalta a sí mismo, se cree superior a todo Dios y pretende ser objeto de culto, como lo enseña Pablo en segunda de Tesalonicenses. También otra de las marcas es cuando estudiamos el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Si ustedes quieren, descargan el libro de la Biblia popular de Daniel y pueden hacer un estudio de ese libro. Y en el capítulo 7, verso 8, habla de un cuerno pequeño. Y el contexto histórico que menciona, teniendo en cuenta al libro de Daniel, porque recuerden que Daniel estuvo en Babilonia, en el exilio, pero le tocó ver cómo cayó el imperio de Babilonia y cómo siguió pues todos esos otros imperios. Y una cosa, nosotros creemos que el último profeta fue Malaquías, pero realmente si estudiamos bien el Antiguo Testamento, eh, Daniel muestra todo el tiempo intertestamentario, es decir, desde el silencio de Dios, que no envió profetas ni a nadie, hasta que apareció Juan el Bautista. Y el profeta Daniel muestra todo lo que sucedió en toda esa época. Entonces, después de la conquista de Ciro, hubo una división, porque recuerden que Ciro derrotó a Babilonia y hubo una división del imperio de Alejandro Magno entre dos personajes, entre Ptolomeo y Seleuco. Pero apareció un tipo llamado Antíoco. Y ese Antíoco, ¿qué hizo? Profanó el templo, allí puso un altar a Zeus y también intentó abolir la ley judía. Dice la historia que hubieron más de 100.000 víctimas. Entonces, esa transición profética de Daniel capítulo 11 describe un rey que va más allá de Antíoco, conectado directamente con la descripción de Pablo, usurpador. Quiso ocupar el lugar de Dios. Les recomiendo que puedan leerse ese libro de Daniel, sacar un tiempo para hacerlo y apoyados con la Biblia popular van a poder ver todas estas cosas que nos van a servir para ver más las marcas del anticristo. Luego en el Nuevo Testamento, ya en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, ¿cuáles son los títulos utilizados? Hombre de pecado,
hijo de perdición, hombre de la anarquía. En el Antiguo Testamento, ¿cuál fue el término que se usó? Un cuerno pequeño. En Apocalipsis también se usa lo de ese cuerno. Y esas marcas que podemos identificar, que lo enseña muy bien Segunda Tesalonicenses, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios. ¿Y eso cómo lo hace? Pues recuerden todas las doctrinas que ha implementado el papado, el purgatorio, o que los niños no van al infierno, sino que van a otro lugar, la adoración a María, a los santos, todo lo que tiene que ver con los mediadores, también pues todas esas doctrinas que ayudan para que el hombre pueda pues, creer que puede salvarse por sus obras. Entonces, él mismo establece esas doctrinas. Y si se acuerdan cuando estábamos estudiando el tema de la iglesia, esa frase, solo esa iglesia salva o solo la iglesia salva, pues la iglesia de Roma es el que ha tenido esa palabra, ese término. Hace, hace poco viví pues una experiencia con alguien que es cristiano y bueno, pues se iban a casar en la iglesia de Roma. Fueron muchas circunstancias, es un problema muy largo de contar, pero el punto es que el sacerdote le dijo a él, él fue bautizado siendo niño y el sacerdote le dijo a él, pero usted no es bautizado. ¿Y por qué le dijo usted no es bautizado? Porque no fue bautizado en la Iglesia Católica Romana. Entonces, mire cómo establecen doctrinas. Y también hay unas señales precursoras. Entonces vemos la apostasía, desertar de la verdad de la salvación. Ya sabemos que el catolicismo romano enseña la salvación por obras. Y la manifestación, el hombre de pecado debe aparecer antes de la segunda venida. Hoy en día está. Cuando Pablo escribió esto de Tesalonicenses, él está diciendo que lo está oliendo, va a venir el hijo de pecado, así es como lo dicen Tesalonicenses, porque él estaba ya viendo que el imperio romano pues iba a ser parte de todo lo que iba a pasar con Constantino, que adquirió la religión cristiana como religión de Roma. Roma no eran cristianos, recuerden que el emperador era su dios, ellos tenían su forma pagana de adorar a sus dioses, pero ¿qué sucedió con Constantino? Adquirió el cristianismo para el imperio romano y fuera de eso ya se perdió el enfoque de que en verdad para qué era esta congregación que Cristo había dejado, esa congregación visible, que cuando seamos Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta que se llama el camino. Entonces, el trabajo de la iglesia era algo más genuino, llevar el mensaje de salvación, así como lo hacemos hoy en día con los grupos sembradores, con hablar con las personas, pero ya sabemos todo este monopolio que hubo a través de Roma, que hasta ponían príncipes, los príncipes tenían que pagarle dinero al Papa y todo lo que pasó para poder construir lo que existe hoy en Roma. Si usted o yo vamos algún día ya a Roma, pues yo creo que nos deben de dar algún dinerito a nosotros, porque también tenemos inversiones allá, o al menos nuestros antepasados. Otra de las marcas que nosotros necesitamos identificar es el contexto de la iglesia de Tesalónica, porque es allí donde en verdad Pablo escribió este mensaje. Ya sabemos que en el segundo viaje misionero, Pablo fundó esta congregación. Era una congregación mixta, gentiles y judíos, pero había ya también mucha persecución. Si ustedes recuerdan la historia bíblica, pues fueron muy arrogantes y luego ellos conocieron los cristianos de Berea que eran más humildes. Primera Tesalonicenses tuvo un propósito claro. Fue escrita para consolar sobre el destino de los muertos en Cristo y la venida súbita. Jesús va a venir como ladrón en la noche. Segunda Tesalonicenses fue escrita a corregir una falsa doctrina, pues había una carta falsa que decía que el día del Señor ya había llegado.
Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dio señales claras, las marcas de la obra y el mensaje del anticristo para que los creyentes no fueran engañados. Y por eso es muy importante que nosotros podamos ver que desde ese momento pues podemos identificar bien lo que Pablo dice en cuanto a quién es el anticristo. Aquí vemos esta tabla que nos presenta un poco más de detalle en cuanto a esto, el anticristo, y tomando a segunda de Tesalonicenses. Entonces, la identidad y el título, pues, ¿cómo lo llama? Hijo de perdición, en el griego es apoleia, y designa a alguien destinado a la condenación eterna. No es un gobernante secular, sino un maestro religioso que surge dentro de la iglesia. La naturaleza del ataque es, él es antidios, no solo se opone a Cristo, sino que se exalta sobre todo objeto de culto, usurpa el lugar de Dios en el corazón de los creyentes y que ese es el verdadero templo de Dios y es lo que ellos quieren gobernar con su falsa doctrina. El misterio de iniquidad es una acción presente, su poder ya actuaba en tiempos de Pablo a través de los judaizantes, de los falsos profetas, pero no es un evento solo del futuro, sino una fuerza histórica constante. Entonces esto lo vemos con el catolicismo romano, especialmente con el papado, esa figura del papado. Ahí es donde vemos el carácter colectivo, es que es un oficio al operar desde el tiempo de Pablo hasta la segunda venida, no se refiere a una persona física, sino a una sucesión de personas en un mismo rol, que ya sabemos que es el Papa, que desde sus orígenes está mal interpretado lo que ellos mismos dicen. Ellos como muestran de que fue Pedro el primer papa y de ahí sigue toda esa sucesión de hombres que dicen que gobierna. Lo que lo detiene, pues la palabra de Dios. El amor de los creyentes por la verdad refrena su avance. Su manifestación abierta ocurre cuando el amor a la verdad se enfría y Jesús lo permite como juicio. Y eso nos conecta con la época de la Reforma. Pero ustedes recuerden que antes de Lutero hubieron otros hombres. Juan Hus, un hombre que quiso también que la iglesia romana dejara de engañar a las personas, pero él fue llevado a la hoguera, o Savonarola, también personas que murieron a manos del catolicismo romano, a manos del papado. Pero cuando nosotros hablamos de la reforma y afirmamos quién es el autor de la reforma, siempre afirmamos que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es el autor de la reforma? Porque allá prevaleció de nuevo la palabra de Dios. Lutero fue usado por Dios. Y uno de los milagros grandes de la reforma es que Lutero tradujo la Biblia al alemán común. O sea, las personas podían leer de nuevo la palabra de Dios, porque recuerden que Dios únicamente actúa por medio de la palabra. Si no hay palabra, o si no hay Biblia, pues Dios no va a actuar, porque ese es el contacto que tenemos nosotros, como el Espíritu Santo trabaja a través de ella. Y por eso Lutero pudo decir esa frase que también podemos decir nosotros. Nuestra conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y hay que seguir predicando el mensaje de salvación. El poder y engaño, pues, obra como ellos son usados por Satanás, utilizan prodigios mentirosos, milagros y señales para ganar credibilidad. Notemos que los milagros no validan a un profeta, solo la concordancia con la escritura lo hacen. Y bueno, aquí en Latinoamérica podemos ver el tema de las apariciones de María. No recuerdo cómo se llama la Virgen famosa de México, pero bueno, se apareció a alguien. Lo mismo pasa acá en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en todas partes. ¿Cómo podemos ver de que dicen, vea, aquí apareció la Virgen? O todos estos santos, todas esas que hay idolatría, dicen, vea, aquí apareció él. Y es ahí donde podemos ver que por medio de esos falsos milagros
pues empiezan a engañar las personas. Pero también es un juicio para los que creen en esto. Cuando leemos esa sección de Tesalonicenses, pues dice que Dios les da un poder engañoso para que crean en esa mentira por no haber creído en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que es el único camino para ir al cielo. Y el destino final, pues está relacionado con su identidad y título, hijo de perdición. Él va a tener una aniquilación doble. Por la palabra, el espíritu de la boca de Jesús destruye la influencia en los corazones. Pues un ejemplo pues, fuimos nosotros, que venimos o veníamos de la Iglesia Católica Romana. Y por la parucia, la destrucción total con el resplandor de la segunda venida. Cuando venga Cristo por segunda vez, va a ser destruido. También tenemos otra tabla que nos va a permitir comparar a Jesús de Nazaret, y que es el verdadero Cristo, y compararlo con el papado como tal. Eh, es un consejo, es una recomendación. A veces yo he conocido luteranos confesionales que son muy eh, pues aman mucho el ser confesionales, literarios confesionales. Por eso no quiero decir que nosotros no, o que mi persona no, pero son muy emocionales o no puedo encontrar bien la palabra en este momento. Pero lo primero que quieren enseñar a otros es que el Papa es el anticristo. En verdad, eso a nosotros no nos va a llenar mucho, porque nosotros qué necesitamos es enseñarle a las personas la ley y el evangelio, enseñar la palabra de Dios. Si una persona nos pregunta a nosotros que si creemos que el anticristo es el papado, pues sí, y vamos a basarnos en Segunda Tesalonicenses. Pero no seamos personas así, que constantemente estemos haciendo eso porque estamos poniendo enemigos, creando enemigos o poniendo cosas que luego nos van a impedir poder predicar a una persona, porque eso es lo que queremos. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y cuando vamos a hablar de esos temas, pues hay que mostrar a las personas, porque hay personas que aman, idolatran al Papa. Vuelvo a poner el ejemplo de México y Colombia, que primero es la Virgen, después Jesús y tercero el Papa. Eso es lo que pasa en nuestros países. Entonces hay gente que le da mucha importancia al Papa. Hay que respetar eso, pero si nos dan la oportunidad de predicar, pues hay que predicar. Entonces, cuando vamos a comparar a Jesús con, con el anticristo, con el papado, hay una identificación. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento coinciden con lo que Jesús dijo e hizo. Entonces ya sabemos que hay más de 300 profecías que hablan acerca de Cristo. Cuando Pablo habla del anticristo en 2 Tesalonicenses 2, coincide con lo que el Papa dice y hace. Y recuerden que el Papa dice y hace dos cosas, pues quiere ocupar el lugar de Dios. ¿Y cómo? Pues ellos dicen que la única manera de alguien ser salvo es que tiene que pertenecer a la iglesia de Roma. O eh, pues es increíble cómo todavía hablan del purgatorio o cómo dicen que podemos rezar por los muertos para que salgan del purgatorio o tantas doctrinas que hacen. Y bueno, pues cuando hablan de la excomunión ellos es un tema complicado y no solamente complicado en cuanto a que no son bíblicos, sino que realmente hay persecución. Las evidencias, pues sabemos que, por ejemplo, en Mateo 11 nos muestran los milagros de Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Entonces, que Pablo muestra perdón, cómo realiza prodigios mentirosos, milagros vinculados a reliquias y santos para dar credibilidad a su error. Y eso lo podemos ver, ¿cierto? Nosotros
como luteranos confesionales no tenemos ningún problema con las imágenes o con los símbolos que se pueden usar en el cristianismo, pero sí hay que tener cuidado el para qué lo tenemos, porque muchos pueden decir que para poder que haya una verdadera adoración tiene que haber una cruz. Por ejemplo, Camilo a veces sufre mucho en el restaurante porque Camilo tiene mucho arte en su restaurante y tiene una imagen, me corrige Camilos, de una virgen, o usted me puede corregir, Sí, señor. y, y tal vez a muchos puede confundir eso, pero también es una oportunidad de mostrar que, o sea, Camilo tiene eso siempre como arte, no tiene eso como algo que necesita. Entonces, y si ustedes miran sus grupos sembradores, pues no hay una cruz o no hay imágenes que muestren que sea una congregación visible como muchos quieren verla, pero sí tenemos lo más importante, que es la palabra de Dios y los sacramentos. Tenemos el Evangelio y los sacramentos, y eso es lo que a nosotros nos importa. Entonces, pero sí hay muchos que quieren tener imágenes o cuando ven una imagen, inmediatamente lo señalan con la idolatría o inmediatamente lo señalan con la Iglesia Católica Romana. Por eso les pongo el ejemplo de Camilo y no es así. Yo tengo un cuadro, aquí en Colombia es el Sagrado Corazón de Jesús. Y yo tengo un cuadro que es de mi bisabuelo, y ese cuadro es como de 1930, algo así, y yo todavía lo tengo, y todavía lo tengo con el marco, todavía ese cuadro está original. A mí, cuando murió el bisabuelo, me lo regalaron, todavía lo tengo, pero solamente lo tengo como algo que es muy antiguo, no lo tengo como algo para orar. También tengo una colección de cruces, porque me gusta mucho la cultura de cómo muchos países o en muchas ciudades pueden haber diferentes formas de ver las cruces o hacerlas. Me gusta mucho eso, pero nada más. Cuento eso porque otra vez necesitamos estar dentro del tema de la diáspora, la libertad cristiana, pero lo que hace el papado con esto es que la gente siempre utiliza estas cosas como un mediador. Por ejemplo, el 3 de mayo aquí es el Día de la Santa Cruz y hay oración a la Santa Cruz y así por el estilo. Podemos ver esto. La autoridad divina, pues Jesús es la palabra de Dios encarnada y el único camino al Padre, pero el Papa que se reclama, que Él es infalible, y por eso se da el título de es cátedra, se apropia de títulos como vicario de Cristo y afirma ser el camino al cielo. Y sabemos que esto es totalmente falso y que viene de una falsa interpretación. La relación con la doctrina, pues sabemos que Jesús cumplió la ley y trajo la gracia, la justificación por medio de la fe. El papado condena la doctrina de la justificación. Esto lo hizo en el Concilio de Trento y añade libros apócrifos al canon. Por eso, si nosotros queremos leer, y eso lo estudiamos al principio de este curso, de esos libros apócrifos, lo podemos estudiar como historia o por conocimiento, pero no podemos extraer doctrina de ellos. Pero sabemos que de esos libros apócrifos ellos han extraído la doctrina del purgatorio y también la oración por los muertos. Y también ellos al ángel San Rafael han extraído de ahí esas falsas, de esos falsos libros, han extraído doctrinas. Entonces hay que tener cuidado. Y también lo que dicen los concilios. Hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Qué son los concilios? Todas las reuniones que hace el Vaticano, y ahí es donde ellos hacen sus reformas y cómo se debe vivir la fe. Esos días había algo que tenía que ver con la cremación y me llamó mucho la atención de que primero Roma no permitía o el papado no permitía que los católicos romanos fueran cremados, porque cómo iba Jesús a juntar de nuevo todo. Y ya ellos han cambiado eso y dicen que un católico romano puede ser cremado, pero que sus cenizas tienen que ser guardadas en un cementerio o en un lugar santo. O sea que todo aquel que tira las cenizas al aire
la siembra o las tiran al mar o a un río, pues están pecando según eso. Entonces, para que podamos ver cómo establecen doctrinas. Ubicación y origen, profetizado como el Mesías que vendría de Israel y el anticristo surge dentro de la iglesia. No es un poder político secular como nazismo, comunismo, sino un poder religioso. Y ya sabemos la historia. Año 313, Constantino adquirió el cristianismo como la religión para, para Roma y desde ese momento pues ya empezaron a surgir los poderes y es un poder religioso. Yo he tenido la experiencia en México con el Papa Ratzinger. Yo estuve allá cuando Ratzinger estuvo y aquí en Medellín con el Papa que murió, el anterior. Y realmente ellos son muy políticos. Ellos se reúnen con gente importante, con gente de influencia y eso es lo que podemos ver. Ellos no visitan a todos. Es tanto, cuando vino el anterior papa, el papa que murió acá, eh, ninguna iglesia estaba abierta, ningún sacerdote estaba sirviendo. Y yo les conté una anécdota de que me tocó ir una vez a un hospital muy tarde en la noche. Llamaron porque querían despedir a su ser querido y no había ningún sacerdote disponible. Era por eso, porque estaban con el Papa. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de predicar la palabra de Dios a esta persona. Entonces ya sabemos que es un poder religioso, pero también está mezclado con política. El Vaticano es un país, primero tenían su propia moneda, ya no la tienen, ya están pues con la Unión Europea, pero todo realmente es muy político. Tenemos también la exaltación, siendo Dios, se humilló a sí mismo para salvar al hombre, Él se exalta sobre todo Dios y autoridad. El Estado de Iglesia, ejemplo, Gregorio VII, Inocencio III sobre los reyes. Ellos siempre muestran todo ese poder. Y podemos notar como pues todos los papas han tenido muchas cosas en cuanto a esto. La acción en el tiempo vino en la plenitud de los tiempos y su obra es eterna, pues nosotros podemos recordar lo que nos enseña Gálatas, el capítulo 4, que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo vino Cristo de una mujer y nacido bajo la ley. Pero ese misterio de la iniquidad del anticristo ya actuaba en los tiempos de Pablo y es un oficio sucesivo que permanece hasta el fin. Pero ¿cómo va a ser derrotado? Pues Jesús venció el pecado, venció la muerte en la cruz. En cambio, este anticristo va a ser derrocado por la proclamación del evangelio puro y será destruido totalmente en la segunda venida de Cristo. Entonces, esos son temas muy importantes que necesitamos entender. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que vimos en esta noche? Pastor, Sí, Sandra. una pregunta. Sí será posible que nos pueda enviar estas tablas, Sí, claro que tenerlas sí. nosotros también para consulta Sí, o algún sí, estudio o algo. sí, voy a mandarles el documento, como siempre, para que puedan Así es. leerlo, para que puedan leer más. Es muy bueno. Yo siempre les recomiendo libros, pero no conozco o no tenemos un libro que hable más de esto, pero este libro que estamos usando como base de la doctrina es más que suficiente y lo que necesitamos saber. Así es. Gracias, pastor. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Preguntas o comentarios? Pastor, las 7 clases continuamos con el anticristo o hay otro tema. No, ya hoy terminamos este tema de la soteriología con el anticristo y los anticristos. Ya vamos a hablar de la siguiente parte de la doctrina, que es la escatología, los tiempos finales. Ok, gracias. Y hoy terminamos toda esta sección larga de la soteriología.
que es muy largo, pero espero que eso les haya servido. Ahí quedan las clases grabadas y voy a hacer todo este material, yo lo voy a compartir junto todo para que lo puedan tener. Y, y los videos y las notas y todo eso. Sí, muy bien. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos porque nos has librado del poder de los anticristos, del anticristo, únicamente con el poder de tu palabra, por los medios de gracia, como el bautismo, la Santa Cena. Gracias infinitas te damos porque estamos confiados de que estamos en el camino verdadero y te pedimos por todos aquellos que están equivocados, que siguen a hombres o líderes que están engañando a otros. Pedimos por ellos para que puedan en cualquier momento dejar que el Espíritu Santo obre en sus corazones y puedan proclamar la verdad del Evangelio. Damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nos guías, nos fortaleces y permite que cada día sigamos creciendo en este caminar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí les recomiendo que descarguen el libro de Daniel y se lo puedan ir leyendo, estudiar. Muy bien, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor, por esta clase. Sí, a ustedes por estar acá, recuerden que nos vemos el miércoles. Solamente por estas 2 semanas y ya quedamos, ya van a descansar de mí. Dios les bendiga. Que Un tengan abrazo en bonita Cristo. noche, Dios los Lo mismo. bendiga. Muchas Igualmente, bendiciones. bonita Buenas noches noche a para todos. Dios los todos. bendiga. Tengan un descanso reparador. Hasta la próxima clase. Muchas bendiciones. Gracias, hasta pronto. Bendiciones.